Esto es Encuentros con la Historia. Hoy presentamos el capítulo 18 de la serie. El Imperio. 196 años de la grandeza azteca. Productor ejecutivo, el señor Pedro Manzano. Productora general, Araceli Piña. Responsable de los efectos físicos, efectos especiales, ambientación y operación técnica, don Jorge Alonso. Responsable de la investigación histórica, la investigación musical y la musicalización, el señor Felipe Saldívar. Y todos bajo la dirección de tu amigo el Dr. Pepe Cruz, responsable de la creación y de la redacción del libro histórico. Esta es una presentación especial de Radio Centro 1030, calidad en tu vida, para la cultura de los mexicanos. El conocimiento de la historia nos hace mejores personas, y el conocimiento de la historia mexicana nos transforma en mejores mexicanos. Mexicano, haz un esfuerzo, conoce tu historia. Era el año 1483. Era costumbre en el antiguo México que la coronación del emperador no tuviera lugar de inmediato, sino que se dejara pasar un tiempo para que éste pudiera engrandecer el templo mayor de Huitzilopochtli y aderezar ante él a un gran número de esclavos que eran sometidos al sacrificio humano. La sangre de aquellos valientes era necesaria para la vida del sol. La ceremonia de coronación era uno de los hechos más extraordinarios en la antigüedad de la náhuatl. La solemnidad duraba muchos días y se preparaba con mucho cuidado desde mucho tiempo antes. Una coronación requería de mucho tiempo de preparación. El emperador Tizoc ordenó que se levantara sobre el templo mayor de Tenochtitlan, el templo doble, dedicado al ave colibrí y a Tlaloc. Se levantaran nuevas estructuras, esculturas y mamposterías para que tuviera lugar la nueva coronación.
Se veía entrar y salir a los canteros, a los arquitectos, a los pintores, escultores, a todo el personal de servicio. Había cientos de trabajadores, desde los simples albañiles hasta los maestros en alguna de las bellas artes. El sentido del arte en el pueblo azteca era utilitario. Más que el arte por el arte mismo, el arte estaba al servicio de la religión y la política. Pero la grandeza de los santuarios, la arquitectura monumental, las dimensiones colosales provocaban en los espectadores emoción. Los arquitectos buscaban que esa emoción quedara captada en la grandiosidad y belleza de los edificios, en la ostentosidad de la parafernalia ritual de aquel cúmulo de dioses, de aquel cúmulo de estelas de piedra y de monumentos cuyos pesos a veces rebasaban las 15, 20 o 30 toneladas. Mover aquellos enormes bloques de piedra no era fácil. Era el trabajo de cuadrillas enteras, de trabajadores, cientos de ellos. Las grandes rocas eran desprendidas a muchos kilómetros de distancia de Tenochtitlan, de las regiones basálticas de la Sierra de Puebla o Sierra Nevada, o bien de las regiones del poniente por el rumbo de Huixquilucan, o del norte por los cerros de Guadalupe. Los grandes bloques de piedra después eran rodados en rollos de madera, donde cientos de hombres haciendo un trabajo organizado finalmente les empujaban y les llevaban, cruzando por las calzadas y teniendo que colocar puentes hechos de madera de pino inmensos para que las nobles rocas que iban a ser talladas pudieran con sus pesos infinitos cruzar los puentes de madera sin quebrarlos. Muchas veces las rocas se hundían y aún hoy están sepultadas en el antiguo lecho de aquel lago que hoy es el subsuelo de la actual Ciudad de México. Hacer llegar una de estas rocas de 20 o 30 toneladas hasta el centro mismo de la grandeza azteca, hasta el cuadrángulo de los 70 edificios del centro ceremonial, era una verdadera proeza. Así que Tizoc tuvo que esperar varios años para su coronación. A Tizoc le entusiasmaba el arte. Ordenó que se construyera una gran piedra, a la que se dio el nombre de Piedra de Tizoc. Pesaba 15 toneladas y era circular. En ella aparecían todos los pueblos sometidos o subyugados al imperio Tenochca. Los artesanos, artistas, artífices del cincel utilizaban herramientas de piedra, y tallar piedra contra piedra es una verdadera proeza. En cambio, en Grecia, Roma, Egipto y otras partes se contaba con los metales, especialmente el hierro, que hacía mucho más fácil la tarea. En cambio, para los canteros mexicas era una tarea difícil, lenta, prodigiosa, espectacular, sublime. Pero cuando las obras estuvieron terminadas, entonces se anunció a todo Tenochtitlan y al imperio que tendría lugar la ceremonia de entronización y coronación del emperador. Es Fray Diego Durán, en su Historia de las Indias de Nueva España e Islas de Tierra Firme, quien nos describe con toda precisión cómo tuvo lugar la sublime coronación del emperador Tizoc en el templo mismo del ave colibrí, de aquel por quien se vive.
y toda la ciudad estaba engalanada con flores y sahumaba con abundancia ese incienso de los indios que se llama copali. Habían venido de todos los rincones de la tierra los principales, reyes, príncipes de todas las regiones. Se había convocado a los reyes de las grandes ciudades aliadas y a los virreyes y gobernadores de todas las provincias. Había llegado primero el gobernador de Cuetlaxtla, y el de Tochtla, y el de Tzicoac, también el de Tucapán, y el de Cuauhnahuac, el de Yautepec y Huaxtepec, el de Acapixtlán y el de Coixco, el de Huitzoco y el de Tepecuaculco. Los señores de Tlaxmalacac, Yauyahuan, Tepetlan, Huaxcayac, Noxtepec, Tuxtepec, Tleotlixtac, Xoconusco. Los virreyes de Tlaxco, Zacualpa, Iztapan. Los gobernadores de los reinos toltecas de Chautla, Pastlán, Teotlala, Huitlatenanco, Coahuapasco y de Xochichuehuetlan. También el Supremo Señor de Olinalá. Y el gran gobernador de Tlacocohuatitlán. Los dignos señores de Matlatzinco, de Toluca, de Tzinacantepec y de Tlacotepec. Los señores de Calimaya, Tepemaxjalco y Teotenango. Los gobernadores de Malinalco, Ocuila, Coatepec, Capuloac, Jalatlauco, Atlapulco y de todos los lugares sujetos a la corona imperial de México. Había más de 500 reyes y príncipes. Estaban los jefes de las guarniciones militares y destacamentos. Y los invitados de otros pueblos libres, como los de Tlaxcala, Huejotzingo, Cholula. Y los representantes y embajadores de los príncipes purépecha de Michoacán. Algunos príncipes huastecos, totonacos, zapotecos y los siempre bien recibidos señores de las tierras mayas, Tzutzuntecuhtunaj y otros reyes. Tenochtitlan era un revuelo de diferentes idiomas. En aquel momento se hablaban más de 40 idiomas diferentes. No en vano era la capital del mundo conocido. Señores de más alto linaje, comerciantes ricos de todas las tierras del Golfo y aún de Tamaulipas habían llegado. Ceremonia sin igual era aquella.
Toda Tenochtitlan había sido engalanada. Se podían ver las banderas en lo alto de los 60 templos piramidales. Desde la zona de Tlatelolco hasta el centro ceremonial de Tenochtitlan. Las pantlis o banderas ondeaban al viento con las diferentes insignias de los dioses. Grandes estatuas de piedra sostenían los enormes palos de 8 y 10 metros, en cuya cima ondeaban las pantli o banderas. Y en el mercado había miles de compradores venidos de otras partes, que lo mismo hacían trueque con el oro, con la plata, con el cacao, con la pluma preciosa de quetzal o colibrí, con las gemas de todos colores, especialmente las verdes, que eran las más apreciadas. También aquello era una fiesta para los pachtecas, que tenían actos de comercio que dejaban enormes dividendos. No en vano los pachtecas se habían enriquecido y convertido en una de las clases sociales más poderosas, no solamente en Tenochtitlan, sino en cualquier otro reino o punto de la tierra. En los enormes tecpans o palacios imperiales eran alojados los cientos de señores, reyes, príncipes y funcionarios de la corte. En total eran más de 10,000 invitados. Aquella fiesta sería deslumbrante. Cuenta Fray Diego Durán en su Historia de las Indias de Nueva España, Islas de Tierra Firme, cómo se inició la gran fiesta. En las casas reales todo estaba preparado y había grandes destacamentos militares, más de 30,000 soldados venidos de todas partes, con sus capitanes y generales. Y finalmente, llegado el día al punto en que tendría lugar la ceremonia, todo amanecía muy temprano y el caracol llamaba a la fiesta. Eran cientos de caracoles que al unísono anunciaban aquel espléndido día en el que todos estaban despiertos desde antes de la salida del sol. Aquella sería la hora de la coronación pública y de la grande fiesta, laudatoria, y todos estaban contentos, pobres, ricos, nobles, vasallos. Los actos comenzaban, vistiendo al emperador con tanto boato y riqueza como ningún otro ser humano sobre la tierra luciría igual. Tomaron su corona de oro y se la pusieron sobre las sienes, y esta tenía forma de gran diadema y pesaba 2 o 3 kilos de oro macizo. Después colocaban sus brazaletes, 6 u 8, en brazos, y las calcetas de oro también en sus brazos, y unas orejeras de oro que eran puestas sobre su nariz. El emperador era joven y se veía galano, a pesar de su defecto físico, su cojera. Después se le colocaba una capa finísima, hecha con hilo de oro y algodón precioso, teñida de verde y de colores primorosos. El espectáculo era digno de verse. Aquellas vestimentas eran ostentosas, riquísimas, bellísimas y espectaculares.
Después colocaban un ceñidero de oro macizo en su cintura. Era el propio rey de Texcoco, el señor Netzahualpili, el encargado de vestir al emperador. Antes de vestirlo le decían a Netzahualpili: «Oh señor grande y poderoso de Anáhuac, rey de Tenochtitlan, regidor del imperio». Recibe esta vestimenta que imita la de nuestro supremo señor el ave colibrí, y al momento de portarla, conviértete en el Dios que todos amamos. Junto al rey de Texcoco también estaba el rey de Tacuba, quien también investía al emperador con sus regios y extraordinarios vestuarios. Y luego colocaban sobre de él toda suerte de collares de bellísimo artificio y nuevos brazaletes y anillos, y finalmente sus sandalias de oro macizo y sus pectorales que iban sobre las espinillas y los muslos, hasta que el emperador de Anáhuac se veía totalmente reluciente de oro. Después, el rey de Tacuba sahumaba con copal al emperador y le rendía tributo ritual. Cuando Tizoc ya estaba completamente vestido, se le colocaba un penacho junto a su corona, y después una capa, y luego el cetro imperial de oro macizo. No respira. Finalmente el emperador salía del gran recinto ceremonial del Tecpan principal, o palacio de Atzayacatl. Ya le esperaba su rico palanquín, hecho de oro, donde 12 portadores, 6 delante y 6 atrás, le trasladaban. Había cientos de nobles que se inclinaban a su andar. Decían bendiciones al emperador como: Dios, nuestro Señor, aquel por quien se vive, te guarde mucho en su gloria y te dé salud, gran príncipe de Anáhuac, supremo pontífice y gran sacerdote y rey nuestro. Finalmente, el emperador era trasladado por aquellos jóvenes pipiltín que conducían el gran mueble palanquín. Y así llevado en andas, era visto por cientos, miles de invitados y por todo su pueblo que desde las azoteas y de miles de barcazas contemplaba a la distancia, mientras que el sonido de las caracolas anunciaba a todos que estaba llegando el gran momento anhelado y deseado por todos en el imperio. Nunca los caracoles dejaban de sonar en el trayecto del gran Tecpan al Teocalli. En la gran plaza del Templo Mayor había esparcidos cientos de cantores que al unísono entonaban sus cantos de loa y gloria
a nuestro Dios, aquel por quien se vive, que había permitido que un nuevo emperador de la Anáhuac fuera coronado. Los cantores reales además sahumaban, ya que iban portando ricos incensarios de barro decorados con oro, que lanzaban el copal a los 4 rumbos. Estos cantores tenían un nombre especial y se llamaban Tlatocaituali. Estaban vestidos con mucho oro y joyas de plumas, y se veían espectaculares con sus mantos, todos enjaezados y de muchos colores, donde sobresalía el blanco, y su canto era precioso, ya que sus voces habían sido seleccionadas. Y se tañían muchos instrumentos musicales de los que ellos tenían, y hacían un solemne baile y danzaban al paso del emperador. Y los 2000 señores y caudillos principales acompañaban en procesión al emperador, todos vestidos y enjaezados con oro, con plumas, con grandes mantos. Y la corona del rey tenía muchas piedras preciosas y la lucía. Pero muy pocos eran los que podían ver al emperador a la cara, ya que el protocolo imperial no lo permitía. Finalmente, el sublime señor de la tierra, el emperador Tizoc, descendía de las Andas para con su propio pie ascender a lo alto del gran templo mayor de los aztecas. Para esto tomaba la escalerilla del sur de las 2 que había. A lo largo de todo su viaje estaban los sumos sacerdotes que inclinaban respetuosos sus cuerpos mientras que sahumaban el copal al aire. En lo alto había cientos de banderas que se ondeaban al viento. Todos los sacerdotes traían puestas sus narigueras de oro y grandes orejeras, diademas de cinta de oro y capas magníficas de algodón finísimo, teñido preciosamente con hilo de oro, piedras preciosas y plumas de quetzal. Finalmente, el emperador ascendía hasta la entrada misma de la casa de Dios. Vamos a mensajes. Había llegado la hora, la coronación del sublime Tizoc. Y entonces tenía lugar la ceremonia en lo más alto del templo. Los principales de la corte lo presenciaban todo desde abajo, al igual que los invitados imperiales, funcionarios burócratas de gobierno y el pueblo. El emperador tomaba un incensario e incensaba con copal a la máxima divinidad, al supremo colibrí.
Después, los príncipes que él había elegido estaban en su entorno para ayudarle a la ceremonia. Se dice que también ese día junto a él estaban Moctezuma y Cuitláhuac, príncipes de Anáhuac, y también su hermano, el príncipe Ahuizotl. Se traían inmediatamente codornices para ser sacrificadas, y se daba al emperador un carcaj lleno de flechas, y un arco, y una espada, y una rodela, escudo de madera, así como una gran lanza, y se le armaba caballero águila, jefe de los ejércitos de Anáhuac, y lucía los atavíos del capitán máximo de Anáhuac, y después se le adoraba como a un dios, y las multitudes y los cientos de miles de gargantas decían: Señor, nuestro gran Señor, al par que hacían caravanas. Y el caracol tronaba, y la fiesta. El acto estaba consumado. El imperio ya tenía su emperador. Ungido había sido por los sumos sacerdotes. Y así como en la ceremonia del bautizo se le echaba agua sobre la cabeza y se le daba su nombre. Y después se iniciaba la segunda parte de la gran ceremonia. El emperador abría su boca y se ponía en ella el hongo maravilloso, el Teonanácatl. Partido en 13 partes, el hongo fresco, que era alucinógeno, era masticado y tragado por el emperador. Y se daba esta sagrada hierba Teonanácatl a los supremos sacerdotes. Cuando el emperador se postraba tenía alucinaciones. Eran las revelaciones que Dios hacía al emperador para buen destino del imperio. Y en medio del frenesí que éste experimentaba al consumir aquel hongo, junto con los principales de su corte, comenzaba una danza. Y todos cantaban y bailaban. El emperador había recibido los mensajes. Ahora tenía muy clara su conducta y lo que había de ser. A través de aquella comida divina Teonanácatl, hongo alucinógeno traído de las sierras de Oaxaca, el emperador conocía de los misterios de la vida y de la muerte, y veía el futuro y el pasado y el destino, y se transformaba en Dios. Y se iniciaban 4 días de fiestas. Transcurrida la ceremonia, el emperador descendía y bajaba al Tecpan, en donde se ofrecía una comida para 10,000 invitados, de 500 platillos distintos. Los 2,000 cocineros y sirvientes atendían a los comensales. Y después de las cocinas imperiales, se satisfacía el hambre del pueblo y se les llevaba de comer a los cientos de miles y de miles. Anáhuac estaba en fiesta. Y se permitía el consumo del alcohol
legal solo a unos cuantos y sin que éste produjera en ellos motivo de vergüenza, ya que este licor era muy bien controlado y distribuido y administrado para que no hiriera los sentimientos de los altos valores de las ceremonias. Y Anáhuac bailaba y cantaba durante 4 largos días. Y en cada uno de los días, en las ceremonias que seguían, el emperador honraba a sus vasallos, a los jefes del ejército, a los altos dignatarios del Estado, a los cobradores de impuestos, a los gobernadores provinciales, a los héroes de la guerra, a los regidores de los calpulis, a los comerciantes, a los representantes del pueblo más humilde y de los barrios, a los tlamatinime del Calmecac, a los grandes visitantes, y recibía cientos, miles de regalos y daba cientos, miles de regalos a la gente y a sus vasallos. Y los regalos eran plumas de quetzal y telas finísimas y objetos de oro y prendas de vestir y gratas y bellas artesanías para la vista y sillas y sillones y mesas y equipales y lámparas e incensarios y figuras votivas, todo lo que la imaginación podía contemplar. Y finalmente al 4.º día se acababan las danzas y los bailes, y el emperador despedía a sus invitados, y todos se iban, y él quedaba solo, nuevamente en paz, en el inmenso Tecpan, solo con su familia y allegados. Vamos a mensajes. Después de un mes de transcurridas las ceremonias de coronación, era cuando, de acuerdo a la tradición, el venerado grande señor de Anáhuac, aquel por quien se vive, el sublime dios Huitzilopochtli, recibía la sangre de los cautivos que eran sacrificados en la piedra que llamamos calendario azteca. Dice Fray Diego Durán en la historia de las Indias de Nueva España e islas de tierra firme. Luego del día que ellos llaman Cipactli, que era el 1 del mes, figurado con una cueca de serpiente, se trajeron a los presos que se habían hecho en Mestitlán, en las batallas junto a los huastecos. La gente rumoraba y decía, ha sido una pequeña victoria, puesto que los presos son pocos, y el dios aquel por quien se vive recibirá poca sangre en su honor. Después tenía lugar el sacrificio humano, y habían recibido los cautivos el hongo maravilloso Teonanácatl,
y no experimentaban horror ninguno, ni dolor, ni ansiedad, ni angustia, sino que dóciles y fragantes morían. Su corazón palpitante era extraído y ofrecido al gran Dios, pero no se deseaba que hubiera horror ni angustia en aquella ceremonia, sino que todo transcurriera en armonía. Los efectos del hongo sedatorio ayudaban a este propósito. Y así ocurrió que todos ellos fueron llevados ante el altar de sacrificios. Y finalmente, el Dios tomó su bocado, que era el corazón palpitante de aquellos hombres llevados para la gloria de Anáhuac y para que el mundo se mantuviera en equilibrio y para que fuera posible que el sol alumbrara cada mañana, puesto que la mucha sangre que perdía teñía el horizonte de rojo al anochecer y al amanecer, y había que restaurar con sangre nueva la sangre cósmica perdida del sol, el supremo colibrí, el ave. Y tal era su creencia, y así lo hacía. Y había una gran pira de fuego frente a la estatua de Huitzilopochtli. Y el fuego crepitaba. Se había cumplido con la obligación, y ante el fuego sagrado, el Totec Tlamakasqui, el supremo sacerdote de la casa de Huitzilopochtli, consumaba el sacrificio, echando el copal ardiente, al igual que los corazones. Pero Tizoc había dado muy pocos cautivos. No era partidario de los sacrificios, no era partidario de las guerras. Apenas y había cumplido, no muy gustoso, con aquella tradición. Y por esto le criticaban y decían: el Dios habrá de enojarse con nuestro emperador. El Dios habrá de reclamarle. Y algunos conspiradores se veían en el Tecpan que decían: no está actuando bien, no hace lo correcto, no ha inmolado suficientes cuerpos, la divinidad manifestará su ira. Y entre los conspiradores algunos decían: ¿acaso nuestro emperador será un cobarde? ¿Acaso no cree en nuestras tradiciones? ¿Acaso en secreto es un hereje? ¿O simplemente tiene miedo? ¿Por qué no toma del Anáhuac su ira y su coraje y sus capitanes tigres y águilas, y levantando las banderas sale de Tenochtitlan a cobrar la sangre de aquellos que han de ser sacrificados? ¿Por qué ha hecho la paz en lugar de la guerra santa, en lugar de la guerra de corazones, en lugar de la guerra florida para tomar cautivos? ¿Por qué ha dicho a los de Huejotla, y ha dicho a los de Cholula, y ha dicho a los que más odiamos, a los de Huejotzingo: quiero paz? ¿Acaso Tizoc no quiere cumplir su obligación? ¿Acaso no quiere llevar más corazones palpitantes ante las piras de aquel por quien se vive? Y las voces llegaban
y los amigos del emperador le avisaban que había conspiración entre los suyos, que le exigían ir al frente de batalla. Y Tizoc, sin estar convencido, pusilánime y sin ánimo, finalmente aceptó. Esta vez iría a Oaxaca y fundaría allí un fuerte militar, Yanguitlán. Pero sabe Dios que en lo más profundo de su corazón, Tizoc no era un hombre cruel ni sanguinario. Gracias por haber estado con nosotros en el capítulo 18 de la serie, El Imperio, 196 años de la grandeza azteca. A nombre de todos quienes hacemos posible este programa y a nombre de Radio Centro 1030 Calidad en tu vida, muchas gracias por tu preferencia. Te recuerdo que el conocimiento de la historia nos transforma en mejores personas. Y el conocimiento de la historia mexicana en mejores mexicanos. Mexicano, haz un esfuerzo. Conoce tu historia. Y yo te espero mañana, por la misma estación y a la misma hora, para continuar con el próximo capítulo de El Imperio, 196 años de la grandeza azteca.